Bien, listo. Ahora le saco una foto. Y lo ponemos. Este era el ejercicio. ¿Qué número era? El 9. Sistema técnico en el CGS y este en MKS. Bueno, ahí están la energía cinética expresada en los tres sistemas y tengan en cuenta el cuadrito ese para ver las unidades. El ejercicio 10, borro acá. Vamos a borrar porque no nos hace falta. Esto lo vamos a dejar por ahí. El ejercicio 10, ¿qué dice? ¿Alguien que lea el ejercicio 10? ¿Qué energía potencial posee un cuerpo de 6 newton que se encuentra a 3 metros de altura? Expresar el resultado en los tres sistemas. Obviamente, estos 6 newtons es la fuerza peso de este cuerpo que se encuentra a ¿cuántos metros de altura? A 3. Se encuentra a una altura de 3 metros. Y pide que calculemos la energía potencial. Vamos a borrar esta energía cinética para que no se confunda. Calcular energía potencial. Entonces, ¿cómo calculamos la energía potencial? ¿De qué dependía la energía potencial? La masa por la gravedad por la altura. Esta era la ecuación de la energía potencial. Pero acá nosotros sabemos que la fuerza, esta fuerza, lo voy a marcar como color, esta fuerza, peso, es la fuerza peso, Por la gravedad. es la fuerza peso que ya sabemos que es M por G. ¿Sí? O sea que esto es la fuerza que tenemos acá. Fuerza por la altura. Entonces directamente tenemos 6 newton por 3 metros. O sea que la energía potencial en el sistema, ¿en qué sistema? Si estamos hablando de newton y metro, En el MKS. en el MKS tenemos 18, ¿qué? 18, ¿qué? Joule. 18 joules. Esto en el MKS. Bueno. Si tuviéramos que pasarlo al CGS, ¿cómo quedaría? Miren, yo podría sacar de acá la masa, ¿sí? ¿O no? La masa la podría sacar como los 6
newton dividido en 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto me quedaría en kilogramos en eso? 6 dividido en 9,8. 0,61. 0,61 kilogramos. 0,61 kilogramos. O sea, 610 gramos. Sí, ¿O no? ¿Sí? sí. Sí, 610 gramos. Entonces ya lo tengo a los gramos. Pero me falta expresar la gravedad en el sistema CGS. La gravedad en que estarías expresado. en dinas. No, Sí, centímetros sobre segundo al cuadrado. O sea, G en el CGS, ¿cuánto va a ser? 9,8 metros, ¿cuánto es? $980. Y los 3 metros, la altura, 300 centímetros. sí, Entonces, para el CGS, la energía potencial va a ser la masa, 610 gramos, por 980 centímetros sobre segundo, por 300 centímetros. Y esto me va a dar en qué? Energios. ¿Cuánto? 610 por 980 por 300. 179 millones 340. 179 millones, o sea que podría poner 1,78 por 10 a la 9. ¿Sí? ¿Se puede poner así? ¿Sí o no? No varía lo que hay después, o sea, es 179 millones 340 mil. ¿No varía ahí? 170, bueno, ya es un... Sí, o sea, si lo pongo entero, sí, pero como ya es decimal, lo redondeé ahí. Ah, claro. Vamos a poner, a ver. Entonces, si tenemos 18 joules, ¿está bien esta cuenta acá? A ver, parece que le puse un 0 de más ahí. ¿Cuánto les daba esto? Sí, le puso un 0 de más, profe. Es a la 8, ¿cierto? Sí, a la 8. Sí, ahí está. Ahí estamos. Eso sería en el... Esto es en el CGS. CGS. Y me faltaría en el técnico. Busquemos la equivalencia de joule o ergios a kilogramos.
¿Qué equivalencia tiene? 9,8 joules en un ¿Cómo? kilográmetro. 9,8 joules en un kilográmetro. 9,8 joules en un kilográmetro, entonces ya puedo sacar con los 18 joules X, que va a ser igual a 18 joules por un kilográmetro sobre 9,8 joules. Simplifico los joules, me queda en kilogramos. ¿Cuánto va a ser eso? 18 dividido en 9,8. 1,83. 1,83 kilogramos. Y ya tenemos en los tres sistemas. Bueno, en eso tienen que estar ágiles, ¿no? Ya les saco la foto. Bien. Esto lo voy a borrar para que no se les mezcle en la foto. Bueno, borro esto y vamos a la otra. Alguien que lea el otro ejercicio. Vamos, chicos, alguien que lea el otro ejercicio. El 11. Se lanza verticalmente un cuerpo de 2 kilogramos con una velocidad de 25 metros sobre segundo. ¿Qué energías posee en el punto inferior y en el punto superior? Calcularlas. Vamos a poner I de inferior, sub S de superior. Se lanza un cuerpo de 2 kilogramos, entonces la masa es de 2 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Qué otro dato podemos sacar? Tiene A una una velocidad velocidad de 20. inicial. Una velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. 25 metros sobre segundo. ¿Cómo alguien que me describa el movimiento este que va a hacer el cuerpo ese que se lanza? ¿Qué va a ocurrir? Llega un punto en donde la velocidad disminuye por la gravedad y empieza a caer. Sí, disminuye hasta cuánto disminuye. Hasta cero. Bueno, o sea que en el punto, esto va a salir lanzado de forma vertical, por la gravedad va a ir perdiendo velocidad hasta que llegue al punto máximo donde la velocidad es cero y de ahí va a empezar a caer. ¿Sí? O sea Sí. que en el punto superior la velocidad va a ser cero. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí.
Y acá tenemos una altura que no me la da como dato. ¿O sí? No, No, no me da como dato. Pero si yo tengo, ¿puedo sacar este punto superior según ustedes? ¿Qué dicen? sí, o no. No sé. Fíjense, ¿qué podemos sacar? Acá en este punto, justo antes, miren que yo lo hice apenas separadito del suelo, 1 milímetro si quieren. La energía potencial va a ser 0. Pero la energía cinética, ¿cómo va a ser? Mínima, medio, máximo, ¿cómo va a ser la energía cinética? Acuérdense que acá tenemos la velocidad, ¿cómo es acá? Mínima, máxima, 0, ¿cómo es acá? Máxima. Máxima. Entonces la energía cinética va a ser la energía máxima acá. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto va a ser? 1/2 por 2 por la velocidad al cuadrado, 25 metros sobre segundo, todo al cuadrado. Estos dos se me simplifican. Me queda 25 al cuadrado. ¿Cuánto es? 25 al cuadrado, ¿cuánto es? Esto es expresado en joules. 625. 625 joules de energía cinética. Bueno, pero fíjense qué interesante esto. Acuérdense que nosotros estamos hablando de, si no hemos dicho lo contrario, que estamos trabajando con fuerzas conservativas. ¿Qué significa? Que al llegar al punto máximo, como esto ha ido creciendo en altura, la velocidad es 0, pero ¿qué ocurre acá? Si la velocidad es 0, la energía cinética es 0, porque la velocidad es 0, pero la energía potencial es máxima. La energía potencial es máxima. Como acá la energía cinética es máxima. ¿Y qué habíamos dicho nosotros cuando hay fuerzas conservativas? Que la energía mecánica era la energía cinética más la energía potencial. Y esta energía mecánica permanecía constante. Entonces, si la energía cinética es 0, quiere decir que toda esta energía mecánica es energía potencial. Y si acá la energía potencial es 0, toda la energía mecánica es energía cinética. Entonces, fíjense que este dato de la energía cinética, en este punto, me sirve para decir que acá la energía potencial es igual a lo que vale la energía cinética acá abajo. Sin calcularla, yo ya sé que vale 625 joules. La energía potencial. Y la mecánica también. La energía mecánica también en este punto. ¿Por qué? Porque la energía cinética es 0. Sí. Y en este punto también, porque la energía potencial es 0. Y si yo tuviera acá en un punto intermedio, cualquiera, la energía mecánica va a ser La misma. un poco de energía cinética más un poco de energía potencial. La mitad y la mitad, digamos. Sí, si estamos justo en la mitad, sería la mitad. Yo dije un punto intermedio, va a depender, no sé, la proporción. Pero, entonces yo con este dato, yo puedo sacar la altura, que no la tenía, la tengo como incógnita. Acá le hago un asterisco, le vengo para acá. Energía mecánica en ese punto es igual a la energía potencial, o sea, a mg por h. Y yo tengo datos, mg lo tengo como dato, y la energía potencial también. Entonces, h es mg sobre la energía potencial. O sea, mg dijimos que era 2 kilogramos
por 9,8 sobre la energía potencial, que es igual a la energía cinética, 625 joules. ¿Cuánto me da eso? 2 por 9,8 dividido en 625. $0,031. No, acá me equivoqué, puse mal. H es energía potencial dividido en mg. Si al revés y nadie me dijo nada. Energía potencial que es igual a la energía cinética, 625 joules sobre mg, 2 kilogramos por 9,8. Ahora sí. 625 dividido en 2, dividido en 9,8. ¿Cuánto da? 3062, No, 31,88. 31,88 metros. Entonces yo ya sí, puse, sí. pude sacar la altura. ¿Y qué me pedía el problema? La energía nada más, la altura no la pedí. Ah, bueno. Se me ocurrió a mí indagar la altura. La energía potencial en los tres sistemas. Bueno, a partir de los datos yo puedo calcular la energía cinética, pero por esto, por la definición de energía mecánica, y porque estamos suponiendo fuerzas conservativas, la energía potencial es igual, en su punto máximo, es igual a la energía cinética. Es decir, toda la energía cinética se fue transformando, como hablábamos nosotros, que la energía no se pierde ni se gana, se transforma. Toda esta energía cinética se transformó en energía potencial al llegar al punto máximo. Entonces vale lo mismo, porque esta cantidad se transformó en energía potencial. Ahora sí me sirvió para que a partir de la energía potencial yo pudiera saber hasta qué altura llegó, porque se me ocurrió preguntar a mí hasta qué altura se llegó, ¿no? Bueno, ahora les queda tarea a ustedes calcular en los tres sistemas estos 625 joules, pasarlo a ergio y a kilogramos. Entonces, 625 joules a ergio y a kilogramos. Para que ya quede expresado en los tres sistemas. Pongan a andar la calculadora. ¿Ya está? Bueno, ¿ya lo pasaron, chicos?
Bueno, les queda para ustedes eso. Vamos a pasar a otro tema. Dejamos por hoy esta práctica. Vamos a pasar a otro tema. Presión, peso específico y densidad. Presión. Peso específico y densidad. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo, por simplicidad, vamos a decir que es una forma de prisma o cubo rectangular apoyado sobre una superficie. ¿Sí? Este prisma tiene un peso. Y ese peso, si nosotros lo consideramos, lo podemos considerar concentrado en su baricentro, digamos, ejerce hacia abajo sobre la superficie que está apoyado una fuerza F, que sabemos a qué es igual esa fuerza. Es igual a la fuerza peso, M por G. ¿Sí? Ahora, ¿a qué definimos como presión? Vamos a definir presión a la fuerza por unidad de superficie. Es decir, si esa fuerza, cómo se distribuye en toda la superficie. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los sistemas donde estemos trabajando nosotros, vamos a tener las siguientes definiciones. En el MKS, vamos a hacer de nuevo el cuadrito que teníamos. Vamos a hacer de nuevo el cuadrito. Esto es presión. Acuérdense que, a ver, esperen, voy a correr esto acá. Vamos a decir que presión es la fuerza dividida en la superficie, pero acá vamos a tener en los distintos sistemas cómo se mide la fuerza, la superficie y la presión. Porque de acuerdo a los sistemas en los que estemos trabajando, vamos a tener distintas unidades. Entonces, en el MKS, la fuerza la medíamos como estuvimos viendo en Newton. ¿El CS en qué? Y en el técnico, kilogramo fuerza. Se podía poner kilogramo fuerza o kilogramo con una flechita arriba. Chicos, ¿me siguen lo que estoy haciendo o no? Porque nadie contesta nada. Fuerza medíamos en el MKS Newton. Lo que estamos por ver es la equivalencia en los distintos sistemas de esta definición de presión. La superficie, ¿en qué la medimos en el MKS?
La superficie, acuérdense, una superficie, Metro cuadrado. claro, la superficie tiene dimensiones, las dimensiones de longitud, acá lo voy a poner, dimensión de superficie. La longitud al cuadrado. Midamos la longitud en las distintas unidades. Si estamos en el MKS, vamos a medir en metros. Si estamos en el CGS, en centímetros. Y en el técnico, en metros también. Entonces, la presión en el MKS, perdón, metros cuadrados, centímetros cuadrados, y metros cuadrados. La presión en el MKS se llama pascal. En el CGS se llama bar o varia. Y en el técnico, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Sobre metro cuadrado. No tiene, ¿no? Un nombre. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Varios dijimos acá. Una unidad muy usada es el bar, que es igual a 10 a la 6 varias. O sea, un bar es 1.000.000 de varias. ¿Qué otras equivalencias podemos usar? Un kilogramo fuerza sobre metro cuadrado es igual a 9,8 pascal. Esas son equivalencias que podemos necesitar o vamos a usar en los distintos sistemas. También tenemos, después veremos en los ejercicios múltiplos, porque también se usan múltiplos como el hectopascal o el milibar. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando están hablando de la presión atmosférica, que se mide en hectopascales o en milibares, depende en qué sistema estén hablando. Lo importante de esto es tener en cuenta que la presión la definimos como la fuerza que actúa por unidad de superficie. Por eso es esta relación entre fuerza y superficie en los distintos sistemas. Esto a modo de presentación, nada más. No, ya vamos a hacer algunos ejercicios. Y el otro punto que tenemos acá, esta expresión. Peso específico. El peso específico es un valor constante que depende del material. ¿Sí? Cada material tiene su peso específico y es todo característico de ello. Es como una cosa, ¿sí? Lo podemos encontrar o también con la letra griega rho. Y se define como
la fuerza peso por unidad de volumen. La fuerza peso por unidad de volumen. Entonces, en los distintos sistemas, la fuerza peso, ¿cómo se expresaba la fuerza peso? Por ejemplo, en el MKS, vamos a tener Newton sobre metro al cubo. En el CGS, ¿cómo vamos a tener? Dina sobre centímetro cúbico. Y en el técnico, kilogramo fuerza sobre metro al cubo. Es el peso específico en los distintos sistemas. Este peso específico, el peso específico, como dijimos que es una característica propia de cada material, nos puede dar idea o nos explica por qué si yo tengo dos cubos, supongamos que tengo dos cubos de iguales dimensiones, pero de distinto material, pesan distinto. Porque, por ejemplo, si tengo un cubo de piedra o de mármol, pesa distinto que un cubo de telgopor, porque tienen sus pesos específicos distintos. El volumen va a ser igual, pero el peso específico, al variar el peso específico es distinto, es característico de cada elemento. Muy relacionado con ello está la densidad. Densidad masa sobre volumen. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. A diferencia del peso específico, que era la fuerza peso, acá es la masa por densidad de volumen. ¿Sí? También la vamos a ver de acuerdo a los distintos sistemas. Y de esto no vamos a ver mucho más, por ejemplo. Tenemos un ejemplo acá. 3,2 gramos fuerza por centímetro cúbico. 3,2 gramos fuerza por centímetro cúbico. Ese es el peso específico. Y tiene unas medidas indicadas tiene estas medidas. 20 centímetros por 4 centímetros de profundidad por 5 de alto. Lo que sería un ladrillito, digamos, de esas dimensiones. Calcular la presión que ejerce sobre la superficie donde está apoyado. Es decir, me pide que calculemos la presión sobre la superficie donde se encuentra apoyado. ¿Cómo voy a calcular la presión? Fuerza sobre superficie. Presión. Ya sé que fuerza sobre superficie. ¿Cuál es la fuerza que está haciendo? La fuerza peso sobre la superficie. Pero
yo no conozco el peso, conozco el peso específico, pero sí conozco el volumen. Entonces puedo conocer el peso, ¿no es cierto? De acá, yo sé que el peso es el peso específico por el volumen. Miren, voy a reemplazar acá peso específico por el volumen sobre la superficie. Pero el volumen a su vez es la superficie multiplicado por los 5 centímetros de altura. La superficie por los 5 centímetros. Y acá se me simplifica superficie con superficie y me queda el peso específico, la presión, ¿cierto? Va a quedar igual al peso específico por 5 centímetros. O sea, 3,2 gramos fuerza por 5 centímetros sobre centímetro cúbico. Y fíjense ustedes que al simplificar centímetro por centímetro cúbico queda gramos fuerza por centímetro cuadrado, que era una unidad de presión. Equivalente a las varias en el sistema CGS. 3,2 por 5, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? 16. Igual a 16 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, de esa manera hemos podido calcular, a partir de la densidad, hemos podido calcular la presión que ejerce este bloquecito sobre la superficie. Bien, saco una foto y borro para continuar. Borro acá. Vamos a definir presión estática como la presión ejercida por el medio
sobre un cuerpo, la presión ejercida por el medio, ya sea líquido o gaseoso. Acuérdense que recién hablábamos de cómo se mide la presión atmosférica. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo y puedo calcular, conociendo las características del medio sólido o líquido que tengo por encima de él, ¿sí? Si tengo una altura h, si tengo las dimensiones, por decir la superficie de este cuerpo, si nosotros puedo calcular la presión que recibe sobre esta superficie de esta columna de líquido o gas que está por encima de ese cuerpo, calculando de esta manera. Ahora, esta fuerza, ¿a qué es igual? Al peso específico por el volumen que yo tengo ahí. O sea, el peso específico del fluido que tengo por encima por este volumen. ¿Sí? Y ese volumen, fíjense ustedes, ¿a qué es igual? A esta superficie por esa altura. O sea, el volumen de este prisma es la misma superficie sobre el cual estamos calculando la presión por esta altura. Entonces, por S, por la altura. Miren ustedes, como recién se nos simplifica la superficie y queda el peso específico por la altura, es decir, la columna que tengo por encima de la superficie donde estoy calculando la presión. ¿Sí? Entonces, este es el peso específico del medio, digamos, o sea, si yo estoy hablando de un fluido, ya sea, supongamos que esto fuera un prisma al cual yo lo lleno de agua, o bien si mido la presión atmosférica, o sea, la presión del aire por encima de él. Esa sería la presión estática. Por ejemplo, a ver si encuentro un ejemplo acá. Esperen un segundito. Bueno, volvamos un cachito ahí. Por ejemplo, alguien tiene un reloj sumergible, ejemplo,
reloj sumergible. Que dice 50 metros. Vieron que los relojes sumergibles dice resistente 50 metros. ¿Qué sería eso? Si yo digo que, ¿cuál sería la presión estática que puede soportar ese reloj? A ver si alguien me dice. Fíjense ustedes que la presión estática no depende ni siquiera de las dimensiones del reloj, porque en la fórmula esta se simplifica. Entonces directamente va a depender del peso específico del agua en este caso por la altura. La altura ya la tenemos, 50 metros. Y el peso específico del agua, ¿alguien se acuerda? Eso lo vemos desde la secundaria. Peso específico del agua. ¿Cuánto es? No, no me acuerdo. ¿Eh? No, no me acuerdo. Un Yo no lo kilogramo, sé. 1 kilogramo por decímetro cúbico, 1 kilogramo por litro. 1 litro de agua pesa 1 kilo. 1 decímetro cúbico es 1 litro. Se expresa en kilogramos por decímetro cúbico. Y la altura, 50 metros. ¿Sí? ¿Cuántos decímetros son 50 metros? Bueno, 50 metros. 50 metros. ¿Cuántos decímetros son? Decímetros son 500. 500, 500. 10, Porque estamos hablando. ¿Cuánto equivale en decímetros? 1/10 del metro. O sea que 1 metro, ¿cuántos decímetros tiene? 10. 1 metro tiene 10 decímetros. O sea que está bien. 50 metros tiene 500 decímetros. Entonces, ¿cuánto me da esto? 500 kilogramos. Por 500 décimo cuadrado. por cubo. Esa es la presión estática que soporta, es 500 kilogramos por decímetro cúbico. Decímetro al cuadrado. Decímetro cuadrado, perdón. Como simplificado acá, tenés razón. Decímetro al cuadrado. Bueno, a ver, hagamos algún ejercicio con esa fórmula simple. Tienen que resolverlo esto que les mando la foto. Primero les mando la foto de esto. Bueno,
Ahí les puse 3 ejercicios. Vayan planteándolos en 10 minutitos, los ponemos en común.